vamos entonces a la palabra y vamos a abrir las Biblias en, Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Ahí tenemos, voy a poner algunas diapositivas que nos ayuden más o menos a ilustrar lo que vamos a conversar. Entonces, Marcos 8, 14 al 21. El tema que me toca en esta ocasión compartirles y que se me ha solicitado les comparta es el titulado Cristianos en los últimos tiempos, llamados a no vivir en hipocresía. ¡Wow! ¡Qué tema ¿no? Gracias a Dios yo lo predico y me voy. Entonces, yo no sé ya después. Cristianos de los últimos tiempos, llamados a no vivir en la hipocresía. Muy bien, voy a leer entonces Marcos 8 del 14 al 21. Dice: los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ojo, hay dos levaduras aquí que se menciona, la de los fariseos y la de Herodes. Ellos comentaban unos a otros: ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Es decir, cuando él empieza a hablar de estas 2 levaduras, ¿cuáles son? La de los fariseos y la de Herodes. Ellos se confunden y dicen está hablando de pan, creo yo. Entonces yo casi sufro la misma confusión. Y hoy temprano, les ilustro de esta manera, me levanté y le dije a mi esposa: mira, nunca he hecho esto, pero ¿tienes harina? Sí, me dijo. ¿Y tienes levadura? Bueno, creo que sí. Bueno, es que si no hay levadura no funciona. Entonces yo le dije: vamos a hacer algo. Podemos amasar un poquito de harina y luego podemos ver qué cosa pasa. Y ella me dijo: a ver, y le ponemos a un poquito de harina, levadura, y a la otra no le ponemos levadura. Entonces ella me ayudó porque ella es muy buena en esto. Yo de panificación no sé nada, literalmente, ¿no? Entonces miren ustedes, a ver, acá tengo esto. Este fue lo que sobró de la levadura, nada más, para que sepan ustedes que se le echó levadura. Muy bien, entonces, esto fue, oigan, casi me salió un pan, pero es una masa si usted no está cocida, ¿ok? Mírenla bien, este sí salió bonito. Creo que podría dedicarme a algo más, como para agenciar algunos recursos adicionales. Bueno, pero esta no me salió tan bien, pero sigue creciendo, porque la masa era del mismo tamaño y va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Fíjense que cuando salí de la molina no estaba tan grande. Ha crecido un poco más mientras ha venido el carro. ¿Y ha sido por qué? Porque se le echó la levadura. Entonces yo los voy a dejar aquí porque en algún momento voy a tener que hacer alusión a estas harinas y a esto de acá. A ver, entonces, hoy vamos entonces a pensar así, cómo algo invisible de pronto puede generar cambios. ¿Cómo es eso? Y esta masa que ha recibido la levadura empieza a crecer, ¿y por qué la otra no? Pero ambas, me hubiera gustado hacer el experimento aquí mismo, pero ambas me parecían iguales al principio. Pero ya veo ya que no sé si lo dejo acá va a seguir creciendo más, no lo sé,
porque no tengo experiencia en eso, pero ya es visible la diferencia, ¿verdad? Es totalmente visible. Entonces, hoy quiero mencionarles dos palabras que están muy relacionadas, pero son distintas. Las palabras son hipocresía e incoherencia, ¿ok? Dos palabras, hipocresía e incoherencia. Cuando nos referimos a una persona que no hace lo que cree o no representa bien el cristianismo, a veces decimos es un hipócrita. Pero cuando una persona también de pronto lo vemos que predica algo, dice creer algo, pero después hace otra cosa, también decimos es un incoherente, pero hay una diferencia entre la incoherencia y la hipocresía. Vamos a verla en esta tarde. Muy bien, les voy a presentar a un médico. Ustedes van a este médico y el médico les empieza a recetar algunas cosas porque ustedes tienen algún problema de salud. Y entonces el médico les dice, por ejemplo, no deben comer grasas, no deben comer harinas, no deben comer azúcar, qué sé yo, solo verduras, porque lo que usted tiene va a necesitar hacer esta dieta siempre, porque la verdad es la mejor forma de comer. Y usted dice, wow, pero a mí me gustan los tallarines, me gustan los panes, me gustan las pastas, etcétera, y usted va a sufrir, ¿no? En Estados Unidos mucha pasta, ¿verdad? ¿No? El anteaño pasado estuve allá y los peruanos sufrimos allá, creo, ¿no? Que la verdad, mi esposa decía, voy a cocinar yo, porque la verdad es que todo era pizzas y cosas así por el estilo. Entonces, hay que orar por el pastor Derek y por Ruth, porque la verdad es que se sufre, el peruano sufre, muy lindo todo, pero esto, ya se habrán comido sus buenos ceviches, ¿no es cierto? Aquí, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces el médico te dice, tienes que comer así. Bueno, perfecto. Ok, tú te despides de él, pero de pronto suponte que el médico es aquí de Ventanilla, y luego vas por el centro de Ventanilla y hay un lugar de comida rápida. Y cuando vas pasando, lo ves a través del vidrio, lo ves a tu propio médico que te recomendaba comer sano, comer saludable. De pronto lo ves con un tremendo sanguchón, con medio pote de mayonesa y papas fritas y su Coca-Cola ni siquiera light, la otra, ¿no? Todo alto en azúcar, todo alto en grasas. Y tú te lo quedas mirando porque, o sea, perdón, este es el médico y está todavía con su traje médico, pero está el hombre y cuando se lo va a comer, te ve. ¿Y qué pasa con este médico? Al verte, lo que va a decir inmediatamente, se pone rojo, se avergüenza, se siente mal y te llama y te dice, disculpe, pero es cierto, yo te he recomendado esto porque eso es lo que tú debes comer, pero yo también lucho con esto. Y al verte siento que me he sentido confrontado. Yo siendo el médico, de pronto tú ahora me tomas diciendo, haciendo exactamente lo opuesto a lo que yo recomiendo y receto. La pregunta es, para ustedes, ¿este médico está siendo hipócrita o está siendo incoherente? Incoherente, muy bien, ya, perfecto. Él es una persona incoherente, ¿no es cierto? Pero no es un hipócrita. ¿Por qué no es un hipócrita? Porque él reconoce, porque, ¿no? Más o menos, perfecto. Es más, te está pidiendo disculpas, está avergonzado, entiende que no puede seguir así y todavía te dice, ¿no? Bueno, al verte ahora entiendo que yo no puedo seguir así, porque no se condice lo que yo enseño con lo que soy. Entonces yo, la verdad, voy a cambiar. Así que llámame y se intercambian contactos para poder escribirse y decir, vamos a ayudarnos el uno al otro. Yo te ayudo con las recetas, pero tú ayúdame, pregúntame si ya dejé de comer este tipo de comida. Entonces, ya sabemos que la incoherencia es precisamente, está, digamos, en aquella persona que no es hipócrita, es consciente de su error, es consciente de su lucha, pide disculpas, está avergonzado,
entiende que no puede seguir así, ese es el incoherente. En cambio, la hipocresía, sí, la hipocresía, y cuidado, porque la hipocresía empieza con la incoherencia, ¿me entendiste? La hipocresía empieza con la incoherencia, pero luego va avanzando y ya empieza a justificar sus errores, y empieza a justificar sus pecados y toda incoherencia en su vida. Ese creyente incoherente, ¿en qué se ha convertido? En un cristiano hipócrita. Jesús llama hipócritas a los fariseos porque ellos enseñaban la ley, pero habían encontrado algunas trampas para justificar su comportamiento, que no seguía la voluntad de Dios. Entonces, el hipócrita empieza a manejar diferentes verdades. El pasaje que hemos leído de frente dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, el hipócrita maneja verdades distintas dependiendo del lugar en el que está, y no solo lo sabe, sino que empieza él mismo a justificarse. Empezó tratando de engañar a otros, al final se engañó a sí mismo. Esto es increíble. Entonces, por eso es que quiero decirles, toda hipocresía, toda incoherencia, toda hipocresía es una incoherencia. Eso es verdad. Pero no toda incoherencia es una hipocresía. Y lo que quiero es que tú salgas de aquí sabiendo si eres un creyente consagrado al Señor o eres un creyente que tiene incoherencias, o, lo que es peor, ser un creyente hipócrita. Qué feo suena, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que evaluar hoy día en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? Es fingir ser o creer algo que no se vive en verdad. ¿Sabe que la palabra hipocresía viene del griego hipocrisis? Sí, que literalmente se refiere a actuar o representar un papel. Actuar o representar un papel. Intencionalmente lo hace. La persona oculta su verdadero sentir o actuar presentando una fachada que no corresponde con su interior. Solo que el hipócrita, a diferencia de este médico, está con su sanguchón y dice: ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? Encima lo justifica. Y después lo niega y dice: no, tú viste a un médico ahí, si yo no era. Bueno, entonces Jesús denuncia esto con este texto bíblico que se los pongo allí. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Miren, honra con los labios, el corazón está lejos. Es decir, yo puedo venir y cantar y alabar al Señor y mi corazón está lejos. ¿Qué estoy haciendo? Probablemente he caído en una incoherencia, pero hoy tengo que analizarme si realmente no solamente estoy en una incoherencia, sino que estoy en un ya plano de hipocresía. El hipócrita sabe que hay una distancia entre lo que aparenta y lo que hace, pero la mantiene. ¿Por qué mantiene la hipocresía? Por conveniencia. Algunos lo hacen así, por conveniencia. Otros por orgullo. Y algunos que ya han llegado a un gran nivel, lo hacen por autoengaño, porque ya creen que así se puede vivir la vida cristiana. Y si llegas a ese nivel, ¡wow! ¡Uy! Ahí sí que hay que ya, eso afecta no solo su vida, su familia, la iglesia, la comunidad, todo lo que implica el reino es afectado por la hipocresía. Y puede ser mi hipocresía la hipocresía de los fariseos, o puede ser mi hipocresía la hipocresía de Herodes, porque ambas levaduras son las que nos inflan pareciendo algo que no somos. Miren, cuando hicimos la masita con mi esposa, era una masita de este tamaño. No entiendo cómo es que creció tanto, ¿no? Bueno, sí lo entendemos, obviamente por la lógica, pero sin embargo, ¿qué es la incoherencia? La incoherencia es una falta de consistencia entre lo que se cree y lo que se hace, igual que el otro. Pero él se da cuenta que es producto de su debilidad, o se da cuenta que es producto de su inmadurez,
O se da cuenta de que está en proceso de crecimiento y dice, wow, he caído en esta incoherencia, voy a corregir. Pero siempre hay un deseo, no siempre hay un deseo de engañar. Porque el que ya empieza a engañar, ya está en la línea, en la frontera, para pasar al plano de acá. Ya le entró la levadura. ¿Y puede ser la levadura de quién? ¿O de los fariseos? Perfecto, muy bien, lo están entendiendo, ¿verdad? Excelente. Entonces, toda hipocresía es una incoherencia, pero no toda incoherencia es una hipocresía. Muy bien. Pablo decía, este texto lo conocen todos ustedes, Romanos 7:19. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Qué era eso? ¿Una hipocresía o una incoherencia? Una incoherencia. Pablo se daba cuenta que había una incoherencia. No cuadra esto. Ahora les voy a presentar un cuadrito que quiero que ustedes vean, porque si no lo tenemos claro, el Señor no nos va a hablar, porque voy a entender, no, yo creo que no soy ni hipócrita ni incoherente, soy un cristiano consagrado. Y ya esta prédica, a ver, next, la siguiente, porque esta no tiene mucho que ver conmigo. Pero mira, a ver, ¿cómo se diferencia? Acá tenemos la hipocresía, la incoherencia, ya las características que pueden ser intención, conciencia, actitud espiritual, y le ponemos un ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico de hipocresía de los fariseos, pero también puede ser de incoherencia Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Yo jamás te voy a negar. ¿Y qué hizo? Pero después lloró amargamente. Entonces, miren ustedes. A ver, vamos a hacer la comparación. Hipocresía, incoherencia. Hipocresía, fruto del engaño y la apariencia. El otro es fruto de la debilidad. Es débil. No estoy justificando la incoherencia, por si acaso, pero es producto de su debilidad. El otro caso, sabe lo malo, pero ya no le importa. Así es, pues, así será ya. Además, ¿qué? Bueno, no sé, pues la gracia de Dios será así. Se aplicará a mi vida y yo saldré de este tema. Pero acá dice, sabe y sufre por ello y quiere cambiar. Y llora y viene, busca la consejería, busca al mentor, al discipulador, etcétera, al pastor, para pedir ayuda. La hipocresía la actitud del hipócrita es producto del ego, fachada religiosa. El incoherente se avergüenza, confiesa, lucha. Y los ejemplos ya saben ustedes cuáles son. Entonces, distinguir entre ambas puede ayudarnos. Y no tienen que anotarlo todo porque le voy a dejar ya tienen la presentación aquí, así que se la pueden compartir. Distinguir entre estas dos puede ayudarnos a apoyar a las personas con gracia y con amor. El que vive en incoherencia se le invita a crecer, se le desafía a crecer, se le acompaña en oración. Pero al que actúa con hipocresía se le confronta. Sí, con misericordia, es verdad, pero también con verdad. Con verdad. ¿Por qué? Porque el hipócrita tiene el problema de que no lo reconoce o no lo quiere reconocer, ya se ha autoengañado. Ahora quiero pedirles que me acompañen a la lectura de Mateo 23, 25. Ahí lo tienen atrás. Dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera. ¿Alguna vez ustedes han lavado los servicios y solo han lavado las cosas por fuera? Esa es una incoherencia total, pero también puede ser una hipocresía, ¿verdad? Está diciendo ustedes solamente barnizan lo de afuera, ¿no? Pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Dice, fariseo ciego, porque eso es así, el hipócrita ya se autoengañó. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como ¿qué?
sepulcros blanqueados. ¡Wow! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Primera cosa que quería compartirles para ir ya poniendo las bases. Primero, la hipocresía se da precisamente cuando la apariencia ya reemplazó la verdad. La apariencia ya reemplazó la verdad. Entonces, la hipocresía es actuar sin intención de cambiar, ya lo dijimos. El hipócrita sabe que hay una contradicción en su vida, pero la oculta deliberadamente. Busca aparentar ante los demás sin intención de cambiar. Qué interesante, fíjense ustedes, Jesús nunca condenó a los pecadores que con sinceridad se acercaron a Él. Miren ustedes, repasen a todo aquel que se acercó a Él con sinceridad, nunca le dijo, fuera de acá, hipócrita. No, busquen todo el Evangelio, no van a encontrar una actitud así, nunca. Pero sí lo hizo con quienes se acercaron a Él, aparentando santidad sin un corazón rendido. A eso les dio de alma. Jesús es fuerte, ¿verdad? Para decirles hipócritas en su cara. ¡Wow! Jesús no se apresura a condenar la debilidad humana, sí lo hace con la falsedad espiritual. Ahí ya es fuerte. Por eso dije que a la incoherencia, de alguna manera, se le asiste para que crezca, para que salga de la incoherencia. Pero al hipócrita hay que confrontarlo. Ese es el punto. Entonces, debido a que la hipocresía consiste precisamente en fingir una santidad que no se tiene ni se vive, y de una fachada espiritual mientras el corazón permanece endurecido, es que se necesita la confrontación. ¿Por qué? Miremos la levadura de los fariseos. ¿Cómo era la levadura de los fariseos? Hay varias levaduras, ¿ah? ¿Saben por qué me decía mi esposa? Y hoy día llegó mi suegra. Cuando llega la suegra a mi casa, bueno, mejor después les cuento. Pero le dijo a mi esposa, ¿has debido comprar levadura Fleischmann, puede ser? Fleischmann, porque esta levadura, ya la Fleischmann ya hubiera levantado esto más rápido. Como es la suegra siempre, ¿no? Así, bueno, no, perdón, no, estamos. Yo me llevo muy bien con mi suegra, la verdad, sí. Yo vivo en La Molina y ella en San Miguel. Entonces, fíjense lo que dice el pasaje Mateo 6:5. Ya me gané el rechazo de muchas personas aquí seguramente. Sorry. Es una broma. Mateo 6:5 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Mateo 6:5, ahí 6:5. A ver. Sí. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas. ¿Estamos bien, no? Con el texto creo que no. Está mal, ¿no? Sí. A ver, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Punto. Ahora les voy a leer Mateo 23:23, que es otro pasaje. Mateo 23:23 dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ahora sí, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? Tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Así eran los fariseos. Todo era una apariencia, ya lo vamos a descubrir después. Pero tenemos también la levadura de Herodes. Esa era otra levadura. Marcos 8:15. Miren lo que dice Marcos 8:15. En la levadura de Herodes. Sí. Sí. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. ¿Cuál era la levadura de Herodes?
¿Sabe alguien cómo era? También Herodes era un hipócrita. Muy bien. Era, en el caso de Herodes, la historia lo dice, mundanalidad disfrazada de religiosidad. Herodes mostraba respeto superficial por la religión, quedaba bien con las autoridades del templo, pero vivía en corrupción, manipulación y desenfreno. Lo dice la historia. Tanto que uno de los procuradores romanos escribe, y se ha encontrado el escrito, dice de Herodes, lo trata como, dice él que trató a sus hijos mejor de lo que un judío trata a un cerdo. Los mandó matar. Ustedes saben que los judíos con los cerdos tienen un tema, ¿no es cierto? No lo comen. Entonces él decía eso y se ha encontrado el documento. Qué terrible este hombre. Se sentía siempre vivía manipulando y vivía disfrazando su vida de una religiosidad. Pero también se habla de un poder sin Dios, porque su liderazgo estaba marcado por el uso del poder para controlar a las personas, no para servir. Era político oportunista, pero moralmente reprobable. Era un asesino, pero él siempre pasaba como un hombre de fe, Herodes. Y tenía una ambición tremenda. Herodes buscaba resultados, influencia, prestigio, sin depender de Dios ni someterse a su voluntad. Así que la levadura de Herodes es el espíritu del que busca, mira, la levadura de Herodes es el espíritu del que busca éxito, control, apariencia, pero sin transformación interior. Entonces, ahí viene por eso el resumen. ¿Por qué Jesús la llama levadura, la de los fariseos? ¿Por qué? Porque esta levadura actúa, esa es la de Herodes, pasamos creo a la siguiente, ahí está. ¿Por qué la llama levadura? Porque actúa en oculto. Ustedes saben que era levadura, pero ya aquí está adentro, está oculta. No hay algo que usted le certifique que se le echó o no levadura. ¿Y qué tipo de levadura? Menos. Mi suegra nos descubrió que esta era la mala levadura. Pero aún mi suegra fue de bendición, porque más adelante les voy a decir que hay una buena levadura. Se lo dejo ahí presentado. Así como hay la Fleischmann, que no sé si le estoy haciendo propaganda, y hay otras mejores porque de panificación no sé nada, pero hay una levadura buena que Jesús presenta. Pero miren, actúa en lo oculto, contamina lentamente, se infiltra en la mente y el corazón y genera apariencia sin transformación. Jesús advierte a sus discípulos porque estaban confundidos por lo externo. ¿Se acuerdan que empezamos leyendo? Ellos estaban confundidos por lo externo. Levadura. Uy, el maestro está preguntando otra vez por el pan, que como ya nos faltó pan con los 5,000, ya nos faltó pan con los 4,000, no, seguro está hablando de pan. Y probablemente algunos estén pensando, uy, ahora que paso por la panadería, porque de verdad me he olvidado de comprar pan. Así estaban los discípulos, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que Jesús les estaba diciendo, ustedes están en peligro de ser influenciados por la religiosidad hipócrita de los fariseos o por la manipulación o ambición del poder de la levadura de Herodes. ¿Ah? Entonces, ¿por qué la llama levadura? Otra vez, otro más. Es porque cumple ritos, aparenta santidad, pero no rinde el corazón. Engaña, desvía y no se arrepiente. Lo hace y está tranquilo. También infla el ego, pero no alimenta el alma. Oh, qué terrible. Así es el hipócrita. Infla el ego, pero por supuesto no alimenta el alma.
Entonces, qué terrible es eso. Por eso es que se habla en el caso de Herodes de un poder sin Dios. Y ese poder sin Dios es precisamente en la siguiente diapositiva, se habla de ambición de poder, liderazgo sin humildad, habla de pragmatismo o de prácticas sin oración. Sabe hacer las cosas, sabe qué se debe decir, sabe qué se debe hacer, sabe cómo se manejan las cosas en la iglesia, pero no hay oración, no hay vida espiritual. Y eso es terrible. Ahora, cada uno de nosotros, no estemos pensando, por favor, esto creo que le cae al de atrás. No. Yo creo que aquí todos tenemos que pensar. Yo mismo preparando este mensaje, he examinado cuáles son mis incoherencias. Y qué incoherencias tengo tan cercanas que están ya al borde de la hipocresía. Cada uno, por favor, tiene que hacer ese esfuerzo. Entonces, ahí está. Por ejemplo, en el caso de Herodes, escuchaba a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, no tengo que buscarles el pasaje bíblico, ustedes saben, Juan el Bautista iba y le predicaba y él, como decimos, le llegaba. Y punto. No le hacía caso. Él contamina la visión y convierte la misión en estrategia humana. Porque él dice, ¿qué tanta tontería? Yo no necesito vivir así yo hago las cosas bien, porque yo manipulo, yo sé cómo se hacen, yo las pongo de esta forma y resulta, y encima me aplauden. Entonces, no entiendo por qué basta con lavar los platos por fuera. Entonces, hay levaduras que inflan en la iglesia y hay levaduras que transforman. Vamos a hablar después. Jesús no solo nos llama a quitarnos la máscara, que es a lo que he venido a contarles y a animarles a que lo hagan, a que lo hagamos, sino también a vigilar qué tipo de fermento está, qué reacción química, por decirlo de alguna manera, se está generando en mi corazón. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que fermenta mi corazón? ¿Qué es lo que hace? ¿Infla mi ego? ¿O qué hace? ¿O transforma mi corazón? Eso creo que es el núcleo, lo más denso que les quería compartir. Así que no seamos masa inflada, sino pan verdadero moldeado por la gracia, porque así vamos a ser alimento para otros. Los discípulos no entendieron y se fueron por otro lado, ¿se acuerdan? Oye, creo que está hablando de pan, alguien, tienen pan, pero la levadura fermenta la masa, eso es verdad. Y la levadura genera, ¿saben cómo estaba averiguando cómo es que la levadura logra hacer que la masa crezca? Y sigue creciendo, creo yo. Bueno, dice que se forman pequeñas burbujas que fermentan y hacen crecer pero son millones de millones, micro burbujas que no las vemos, y hace crecer esto, y parece grande, parece más grande, pero no tiene sustancia. Ese es el punto. Entonces, por eso es que el Señor a esta gente que había creado ya y había logrado una fachada, porque la gente lo respetaba, pasaba y veía un fariseo y lo saludaban, tenían una apariencia de honorabilidad. Jesús les dice de frente, los confronta y les dice, sepulcros blanqueados. Y daba muy bien, porque si sus túnicas eran blancas, la gente se quedó, ¡wow! ¿Cómo Jesús les va a decir eso? ¿Por qué? Entonces, lo que interesaba a ellos era ese vivir de las apariencias, presentarnos como buenos, sabiendo que tenemos muchas cosas que cambiar. Querido hermano, nos presentamos como buenos, nos cambiamos, me pongo mi corbata, mi terno y vengo aquí. Nos arreglamos, estamos acá. Pero
Eso está bien, pero no debemos descuidar nuestro autoanálisis constante. Señor, ¿qué incoherencias tengo en mi vida? Te aseguro que las tenemos, unos más que otros. ¿Qué incoherencia? ¿En qué áreas de mi vida soy incoherente? ¿En qué áreas de mi vida ya me he vuelto un hipócrita? ¿O en qué áreas de mi vida estoy al borde de la hipocresía? Entonces, Herodes era un gran manipulador, lo hacía todo a través de sus invitaciones, de las cuotas de poder que repartía y acomodaba a la gente, a través de las amenazas. Fue muy cruel y logró posicionarse a través de sus mentiras, a través de sus amenazas. Herodes logró afianzarse en el poder y nos damos cuenta que la levadura de Herodes también llega a la iglesia. También llega a la iglesia. Entonces, evitando la levadura de los fariseos, ¿qué adquirimos? Adquirimos humildad y sinceridad. Si evito yo la levadura de los fariseos. Pero si evito la levadura de Herodes, voy a adquirir amor y mansedumbre y me voy a alejar de la manipulación. La hipocresía es una forma de autoengaño espiritual. Y eso es lo que muchos creyentes hacemos. Fíjense que en otro momento Pablo le llama la atención a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en un lado, se comportaba de una manera, y en el otro lado? Y era Pedro. Y Pablo le dice, eso no es así, querido hermano. Y era Pedro. Pero Pedro después cuando escribe, habla bien de Pablo. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Pedro dice, gracias, Señor, porque has usado a Pablo para hablarme y cambiar esta incoherencia. No es el que se resiente y dice, peor va a ser, y yo me voy a encargar. Así seguiré. ¿Qué cosa se ha querido Pablo? Yo he estado con el Señor, este ha llegado después. ¿Qué le pasa? Yo salía con él, yo estaba ahí con Jesús, este nunca lo vio. Sí, dice que se cayó, que iba caminando del caballo, no se sabe, se cae y ve la luz, pero yo estuve con Jesús. A mí este tipo que recién llega, a mí no me va a venir con cosas. No, hubo humildad, porque si Pedro se hubiera puesto, a mí fue el Señor que me dijo, Pedro, ahora te vas a llamar Piedrita, ¿no? Y sobre tu confesión de que soy el Hijo de Dios, se va a formar la iglesia. Entonces, no. Porque a veces a los pastores, a los líderes, a los discipuladores, a las personas que enseñamos, pensamos que tenemos siempre que mostrarnos infalibles, impecables. No es así, no es así. Todos luchamos con algo. Todos los que estamos aquí luchamos. Así que, cuidado. ¿Y por qué Jesús confronta esto? ¿Por qué es tan importante esto? Porque destruye la autenticidad del testimonio. Suponte que tú pasabas por la vidriera esta de ese lugar de comida rápida y ese médico no te hubiera visto a ti. Tú hubieras dicho, yo voy a mi casa y también voy a comer igual. Porque si él lo hace, yo, ¿qué me queda? Pues si él siendo médico no puede guiar su corazón, yo también. Esa verdad de que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no es cierto? Eso nos pasa, que cuando somos incoherentes o somos hipócritas, dañamos la autenticidad del testimonio. Y hay gente que ya no quiere seguir a Cristo, porque dice, ¿cómo? ¿Cuántas veces habrás escuchado que dicen, no, yo eso de ir a la iglesia, si yo evangelizar a la iglesia, eso de ir a la iglesia no, porque yo conocí a fulano de tal, que iba y si después engañó a su mujer y después hizo tal, y después robó y después, yo por eso, yo sí soy auténtico, yo no voy a la iglesia. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Sí. Miren, tenía más o menos 22 años y entré a trabajar a un banco y estuve allí por casi 3 años y luego entré al ministerio. Y por supuesto los sábados, y como yo era uno, rápidamente ascendí y me pusieron de jefe de créditos. Era un chiquillo, pero en provincia
no hay mucha opción, gracias a Dios. Entonces pude ser el jefe de créditos. ¿Y saben qué? Siempre que habían compromisos, porque nos decían los funcionarios tienen que ir. Y yo le decía al jefe, no, me dice, yo sé que a ti no, tú no vas con las fiestas y las cosas, pero tienes que ir, estar en la primera parte de los saludos, del protocolo, y ya de ahí te vas a tu casa. Los otros se quedaban pues y terminaba todo en un fiestón. Pero el contador, porque éramos el área de operaciones a cargo del jefe de operaciones, el área de créditos a cargo del jefe de créditos que era yo, y estaba el contador que estaba a cargo de la otra área. Y el contador siempre dijo lo mismo. Cuando estábamos ahí y yo ya me iba retirando, Miguel, ¿que no te quedas? Yo era joven, tenía, como les digo, 22, 23 años, entre 21 y 23. No, les decía a todos, ¿sabes qué? Luna va a ser igual que un amigo que yo tenía. Y siempre contaba lo mismo. Aquí les doy el cuento. Yo tenía un amigo que no tomaba, que sí, que allá. ¿Y sabe cómo terminó? Empeñando su Biblia para tomar más. Y todo el mundo, ja, 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 ja. Y otra vez, en otra ocasión, se va Luna. Y volvía a contar la historia. Se va Luna. Y volvía, mi apellido es Luna. Y volvía a contar la historia. Bueno, yo decía no había forma, porque la verdad me indignaba tanto, pero no podía reaccionar negativamente, porque él lo decía como en broma. Y no te vayas a molestar, Luna, porque yo conocí a alguien que terminó, decía que no tomaba, que él era cristiano, andaba con su Biblia bajo el brazo, y un día terminó empeñando la Biblia en la cantina para seguir tomando. Dios, me tenía en el piso. Y algunos mayores se acordarán que hubo una época en que vino la caída de todos los bancos, ¿se acuerdan? Desapareció Banco Popular, Banco Industrial, ¿se acuerdan? Muchos jóvenes no saben de estos bancos que habían, todas las cooperativas, CRC, CCC, Bancop, yo estaba en ese mundo, se cayó todo. Un día de rehenes, porque la gente en la puerta decían, no nos van a entregar nuestro dinero, sí, pero ustedes no salen de acá, y si salen, salen muertos. Y el contador allí se dio cuenta de lo que era el testimonio, cuando yo fui el primero que salí, a costo de, siendo un chiquillo, porque entre 21 y 23, para el cargo que tenía, la verdad, pero en provincia saben quién eres. Nunca más volvió a decir eso. Y la asociación de ahorristas fue a mi casa a decirme que yo me haga cargo del banco para poder recuperar los créditos y poder a la gente devolverle. Yo no lo acepté, porque era un mundo de corrupción. Pero ahí se le acabó al contador el cuento del tipo que empeñó la Biblia para tomar. Entonces, bueno, lo cuento porque esa fue una cosa evidente. Y yo no sabía cómo, porque yo decía, Señor, ¿saben qué? Hasta ganas de pegarle me dieron. Porque toda la vida la gente se reía, o sea, me vacunaba a todo el mundo contra el Evangelio. Y yo que me guardaba no hacía efecto, porque el tipo siempre me tiró al piso. Y ahí se dio cuenta. Y todos eran, oye, la asociación de ahorristas quiere a Luna que se haga cargo de esto, porque es el único. Entonces, ahí nuestro querido contador vino y me dijo, Luna, yo te respeto. Y encima llegó una señora, esposa de un también jefe a la altura, quiero pedirle consejo a usted. Yo tenía 21, 23 años, no me acuerdo. Porque quiero que me ayude, porque mi esposo, su colega, me ha dejado. Entonces ya el contador se quedó, la llevé a la iglesia, la conecté con mi pastor y el pastor le habló. ¿Se dan cuenta cómo cuando uno malogra, cuando uno toma la levadura negativa, sea de los fariseos o sea de Herodes, eso daña la autenticidad del Evangelio? Entonces, avancemos, porque tenemos 3 horas todavía, ¿no, pastor? Sí. Ya, vamos a terminar. El segundo punto es que la incoherencia es la lucha del creyente honesto. La incoherencia es la lucha del creyente honesto. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, esa incoherencia
es la expresión honesta de alguien que reconoce su fragilidad, pero también su deseo de obedecer. Ayúdame, pide ayuda si no puedes. Busca a un hermano maduro y ora con él. Estoy luchando con esto. Quiero salir. Todos tenemos que buscar ayuda. Solo no has podido, ¿verdad? Busca a alguien a quien dar cuenta. A alguien que te ayude. Y que te diga, ¿y cómo te va en eso? Voy avanzando. O caí. Y que ore contigo y que te acompañe. Restaurad al hermano con espíritu de mansedumbre. No es solamente estar allí para decir, pecador, desgraciado, ya ves, ya no vayas a la iglesia porque la vas a malograr. Encima, eres levadura, chau. Y lo quieres echar de la iglesia. No, sino acercarte. Pedro el incoherente, miren lo que dice Lucas 22, 61 al 62, que lo tenemos ahí. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Saliendo de allí, lloró amargamente. Y el siguiente pasaje dice, ¿ustedes se acuerdan de eso? Pues un pasaje conocidísimo, pero miren lo que dice después. Cuando terminaron de desayunar, ya el Señor había resucitado. Jesús preguntó a Simón, ¿se acuerdan? Simón, hijo de Juan o de Jonás, dependiendo de la versión. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya Pedro se sentía medio inseguro. Contestó Pedro. ¿Y el Señor qué le dice? Apacienta mis corderos. Dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Jonás, Juan, ¿me quieres? Ya no le dijo, me amas. ¿Me quieres? Entonces a Pedro dice que le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. No le dijo, desgraciado, tú me negaste, ¿te acuerdas? Yo te dije que cuando el gallo esto, ¿te acuerdas? Sí. O sea, tú no vas a apacentar nada, hermano. Fuera de acá. Largo. No le dijo eso, sino que, porque esto era una incoherencia. Y si por incoherencias tuviéramos que expulsar a los hermanos, ¿saben qué? Nos vamos todos, vamos. Porque todos tenemos alguna incoherencia. Al hipócrita sí hay que apretarle un poquito más el torniquete, ¿no? Un poquito más. Porque ese sí ya se le pasó la mano. Y los hay, seguramente. No le voy a decir que levanten la mano, porque eso es para cada uno, ¿no es cierto? Entonces, la incoherencia no se disfraza, se confiesa, se lucha, se ora. La iglesia está llamada a luchar con la incoherencia, por medio de la exhortación con humildad y la búsqueda de la restauración. En tercer y último lugar, Dios busca corazones rendidos, no máscaras ¿de qué? De religiosidad. Fíjense lo que dice el Salmo 51, dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Porque yo puedo predicar aquí la verdad, pero nadie me conoce. Pero el Señor ama la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho entender sabiduría. Dios no exige santidad sin proceso. Lo que busca es honestidad espiritual, hambre de transformación y disposición para caminar en luz. Esa es la exhortación que te traigo esta tarde. Lo que Él aborrece no es la fragilidad, no, porque Él sabe que somos frágiles. ¿Se acuerdan cuando les dice, el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo? ¿Pero qué hace el Señor? Y yo he dicho, el que se desconfigura con esto, que se vaya. No dijo así el Señor. Pero yo he orado. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Así que, querido hermano, eso se aplica a tu incoherencia y a la mía. Revisemos, en algún área de nuestra vida
deben haber incoherencias en tu relación con Dios, en tu relación con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con la vecina, con la suegra, perdón, también sí, también puede ser. Pueden haber incoherencias. Hay en un área, el Señor sabe que allí tienes que trabajar. Jesús no vino por los que se creen sanos, sino por los que se reconocen, ¿qué cosa? Enfermos. La iglesia no es el escenario para los impecables, para que nos vengamos a lucir los impecables aquí, sino, ¿saben qué? La iglesia es el taller de los redimidos. Es un taller, eso es importante. Entonces, exhorta las incoherencias y confronta a los hipócritas. La hipocresía confrontada puede convertirse en conversión, sí. Dios no exige perfección inmediata, pero sí honestidad espiritual. Miren este pasaje del recaudador de impuestos, que era un incoherente. Dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola, porque Jesús era bien didáctico. 2 hombres. Es más, la enseñanza de la levadura yo me la he copiado de Jesús, no se me ocurrió a mí. Algunos confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era de la Sunat. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Miren esa oración hipócrita. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Qué más? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se acercaba totalmente, ni se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Punto. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Así es. Entonces los que con la levadura nos inflamos, el Señor viene con el alfiler y se acabó. Hoy el Señor nos pide, no pide que seas perfecto, hoy quiere que seas honesto, nada más, honesto delante de Dios. Si hay incoherencia, que haya confesión. Si hay hipocresía, que haya confrontación con verdad. El amor de Dios no se derrama, la gracia de Dios y la bendición de Dios no se derrama sobre máscaras. Dios no unge nuestras máscaras, sino nuestros corazones que se atreven a reconocer que somos vulnerables. Así que si estás luchando con incoherencias, no te escondas, no te justifiques. No, pero claro, sí, yo creo que lo mío, pero la incoherencia de él es peor. Así que bueno, tampoco estoy tan mal, porque en el ranking de incoherencias estoy más o menos, estoy por la mitad y está bien. No, de ninguna manera. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes, Lucas 12, 1 al 2, dice: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Otra vez, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. ¿Qué significa esta advertencia? Jesús usa la imagen de la levadura para describir cómo la hipocresía puede infiltrarse silenciosamente, porque no solamente te afecta a tu vida, sino puede infiltrarse silenciosamente en nuestra vida espiritual, pero también en la vida de la iglesia. Y tu hijo, tus hijos, los más jóvenes, se dan cuenta de eso. Y eso afecta. Porque la levadura finalmente no se ve, pero transforma la masa. Esa es la verdad. La hipocresía suele comenzar con con cosas pequeñas. Por ejemplo, a ver, una incoherencia que debes haberla cometido esta semana, seguramente igual que yo.
Te pongo un ejemplo, voy a decir, uy, a ver, ¿qué cosa es? A ver, dime, ¿cuál es? Por ejemplo, cuando fingimos una oración. ¿Nunca has fingido una oración? Vamos a hacer que vamos a orar. Y claro, yo en ese momento, claro, tengo que orar más o menos como para que el hermano se quede impresionado de que yo oro bonito. Y oro. Yo no lo estoy orando al Señor. ¿O nunca has fingido una alabanza? Puede ser que sí. Yo sí. No sé tú, como dice la canción de Luis Miguel, pero yo. Así es. Así que si no se confronta, corrompe el corazón, distorsiona el testimonio y enfría la comunión. Pero en chiquito, les dejo la última. Dios te ofrece una buena levadura. ¿Sí? La levadura del reino. Dice Mateo 13:33, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. ¿Se dan cuenta? Una mujer que agarró y dijo, voy a esconderla. Y no se le ocurrió mejor idea que esconder la levadura dentro de la harina. ¿Y qué pasó con la harina? Le pasó lo que le está pasando a esta harina de acá. ¿No es cierto? Así es. Cuando tu corazón transformado, tu oración, tu buen testimonio, tu entrega, tu consagración, no la estás publicando, sino que la tienes allí. La gente se da cuenta y dice, tú eres diferente. Tú eres como Cristo. ¿No has predicado? ¿No te han puesto un micro como yo en esta mañana, en esta tarde? Pero has predicado probablemente más fuerte que yo. Y la gente se da cuenta. ¿Qué lo ha hecho cambiar? A ver, voy a ir a la iglesia del pastor Derek, porque ¿cómo es que esta persona cambió tanto? Hay muchos testimonios en mi iglesia así, que no llegaron por la predicación, sino por el testimonio. Porque alguien escondió la levadura y leudó la masa de una familia. Leudó la masa de una asociación de padres de familia, de un colegio. Leudó la masa de un barrio. Leudó la masa de un condominio. Porque todos están peleados en el condominio, porque uno no paga la luz, el otro no barre el esto, el otro no hace lo otro, el otro saca el perro y no recoge lo de... Bueno, pero este hombre es distinto. A ver, voy a estarlo observando. Y te empiezan a mirar con los... Y de pronto te ven que te vas con tu Biblia a tu iglesia. Es que es cristiano. Entonces es diferente. ¿Te das cuenta? Allí la levadura tuya empieza. ¿Cuánto Dios puede hacer a través nuestro? ¿Cuánto? ¡Wow! Increíblemente. Entonces, ahí estamos. Ambos son... Te dejo estas preguntas para terminar. Hagamos estas preguntas. Le damos. ¿Qué representa tu vida hoy? Me despido con esto. ¿Estoy viviendo con coherencia entre lo que creo y lo que practico? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Hay áreas donde aparento más de lo que realmente soy? Tercera pregunta. ¿Estoy inflado por la apariencia o fermentado por la verdad? ¿Con la buena levadura? Y la última pregunta. ¿Estoy dejando que la gracia de Dios fermente mi carácter?